experiencias en oficinas nacionales de estadística de Costa Rica en México, con imputación, edición y no respuesta. Para esta presentación tenemos a Giselle Argüello Venegas, voy a permitir leer una breve reseña de su carrera. Es maestra en estadística, con 20 años de trayectoria en el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se inició como muestrista en la Oficina de Diseño de Muestra y posteriormente asumió su coordinación. Participó en el diseño de muestras de las encuestas de hogares realizadas por el INEC, como la Encuesta Nacional de Hogares, la Encuesta Continua de Empleo, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, la Encuesta Trimestral de Área y Protección Agrícola, la Encuesta Nacional de Empresas y la Encuesta Nacional de Hogares Productores, entre otras, así como el diseño de muestra de encuestas realizadas por otras instituciones. Desde hace 3 años asumió la coordinación de área de encuestas en hogares, que incluye las oficinas de cartografía, muestreo, trabajo de campo y estadísticas demográficas. Además, trabajó más de 15 años como profesora universitaria de los cursos de estadística y diseño de experimentos para las carreras de ingeniería industrial y recursos humanos. Como segundo ponente tenemos a Santiago Ávila. Él es licenciado en Economía, egresado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional de México. Cuenta con un diplomado en Finanzas Públicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año 2000 ingresó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Desde el año 2012 es director de encuestas del sector secundario, y entre los proyectos estadísticos que tiene a su cargo destacan las encuestas de la industria manufacturera, de empresas constructoras, así como de opinión empresarial. En el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica se desempeña como secretario técnico del Comité Técnico Especializado de Comercio Exterior. La primera ponencia será por parte de Giselle. Tienes 30 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Encantada de estar en este taller, seminario. Creo que hace falta mucho de estos encuentros, y más en este tema tan importante. Creo que hace falta más trabajo que hacer en esto. Y viendo las exposiciones de la mañana, bueno, y ahora las que han pasado, no esperen una exposición tan en profundidad teórica, ¿verdad? Esto podría decirse que la presentación que viene es como de la imputación de la teoría a la práctica. Bueno, el contenido de mi presentación, voy a comentarles un poco de la producción estadística del INEC, características de la encuesta nacional de hogares, que es la que nos ocupa en este caso, estrategias que tenemos para el control de la no respuesta, caracterización de ingresos ignorados en la encuesta nacional de hogares, métodos de imputación que usamos y resultados y conclusiones generales. El INEC desde el año 2010 ha incrementado sustancialmente la producción estadística, ya sea con demandas que han venido del Banco Central, muchas de ellas, el Banco Central de Costa Rica, y demandas de otras instituciones. En cuanto a censos, tenemos 2 censos, el Censo de Población de Vivienda, el último se hizo en el 2011, el anterior se había hecho en el 2000, y teníamos 20 años de no hacer un censo de población. El censo agropecuario se hizo en el 2014 y teníamos 30 años de no hacer censos agropecuarios. Entonces, imagínense cómo están las estadísticas agropecuarias, que solamente por registros administrativos y para ciertos productos agrícolas. Los censos nos permiten construir los marcos de muestreo con los cuales se seleccionan las muestras, y también el Censo de Población y Vivienda permite elaborar las proyecciones de población con las que posteriormente se ajustan o se calibran las estimaciones de las encuestas a hogares, perdón. En cuanto a encuestas, tenemos la Encuesta Nacional de Hogares, la Encuesta Continua de Empleo, que es de carácter trimestral, la Encuesta Ingresos y Gastos, que estamos ahorita planeando la prueba piloto, salimos a campo el otro año, si Dios quiere.
La encuesta Hogares Productores, que es una encuesta que se deriva a partir de la encuesta nacional de hogares, que usa la metodología 1, 2, 3, en la cual en la encuesta nacional de hogares se identifican hogares productores y en una segunda etapa se va a hacer la encuesta de esos hogares productores. Después tenemos un conjunto de encuestas especiales a raíz de la demanda de diferentes instituciones que nos han solicitado el apoyo para el diseño de las encuestas y se tuvo que conformar un equipo que atendiera esa demanda. Ahorita estamos con 4 encuestas especiales que son la encuesta nacional de cultura, la encuesta nacional de uso del tiempo, la encuesta MIX, que es de UNICEF y que mide salud materno-infantil, y la primera encuesta nacional de discapacidad que esperamos realizar el próximo año. También iniciamos hace 5 años aproximadamente las encuestas a empresas y las encuestas agropecuarias a partir del 2010. En esas últimas 2 encuestas tenemos un problema muy fuerte de no respuesta. Tenemos, en el caso de las encuestas agropecuarias, marcos de listas y marcos de áreas. Y en empresas también tenemos marco de listas y de listas de empresas para inclusión forzosa y otra para muestreo. El problema grande que tenemos en esas 2 encuestas de no respuesta es que las grandes empresas o las grandes fincas son las que no responden a las encuestas y por consiguiente eso genera una subestimación muy fuerte en los indicadores. Se han hecho estrategias para tratar de aumentar esa respuesta, pero ha sido prácticamente imposible. Ahorita estamos con un proyecto de reforma a la ley del INEC con el fin de obligar a las empresas a suministrar esa información, pero ahí vamos a ver. Yo sé que de experiencias de otros países que tal vez la parte legal no es lo suficiente como para forzar a las empresas a dar la información o a las fincas. En el caso de registros administrativos tenemos nacimientos, defunciones, divorcios, comercio exterior, construcción y un directorio de empresas que se actualiza parcialmente cada año. Si bien en la parte de registros administrativos tenemos muy buena calificación, hemos mejorado sustancialmente la producción de los registros administrativos, no es suficiente para utilizar esa información para complementar las encuestas o la información ausente en las encuestas de hogares, debido a que no se pregunta por la identidad de las personas. Entonces no tenemos cómo ligar la información de los registros administrativos en cuanto a estadísticas vitales con las encuestas de hogares, ¿verdad? Con las personas de las encuestas de hogares. Y estamos en proceso de ir mejorando eso. También tenemos los índices de precios al consumidor, índice de la construcción y el costo de la canasta básica alimentaria. Toda esta producción estadística está en 2 áreas del INEC. Yo coordino una área y otra compañera coordina otra área. Así que ven que el sobrecargo de encuestas es bastante amplio. Somos muy poco personal para atender tanta producción estadística y eso también nos limita mucho el trabajo que hacemos, ¿verdad? En cuanto a la encuesta nacional de hogares, el objetivo de la encuesta es proveer a la sociedad información estadística relacionada con los ingresos del hogar, pobreza, vivienda y otros temas sociales, económicos y demográficos asociados a las condiciones de vida de la población, necesarios para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas orientadas al desarrollo del país y de acciones privadas. Esta encuesta de hogares es multipropósito, entonces es muy utilizada tanto por el gobierno como por investigadores y público en general para la toma de decisiones. Por ser una encuesta multitemática, es un monstruo de encuesta porque se le carga de todo lo que la gente quiere preguntar, las instituciones quieren preguntar. Tenemos un módulo de vivienda que ya es prácticamente permanente en la encuesta, un módulo de características sociodemográficas, o un módulo de programas sociales, que ese también inicialmente pensamos que se iba a hacer cada cierto tiempo, pues ahora ya es un módulo permanente. El módulo de empleo, por supuesto, que es para caracterizar la parte sociodemográfica, social de esta encuesta.
El módulo de ingresos, el de pobreza, el año pasado, bueno, nosotros medimos pobreza por LP, por línea de pobreza, y el año pasado ya iniciamos con pobreza multidimensional, entonces ahorita también se está incluyendo esos indicadores en la encuesta de hogares. Y también tenemos otro conjunto de módulos con cierta periodicidad, cada 2, 3 o 4 años, como el módulo de trabajo infantil, el módulo de TICS y algunos otros módulos dependiendo de las solicitudes de otras instituciones. La encuesta nacional de hogares tiene una muestra de 1.120 unidades primarias de muestreo con 13.440 viviendas repartidas en todo el territorio nacional. El diseño de la muestra es probabilístico, biotápico y estratificado, con cobertura nacional, los dominios de estudios nacional, zona urbana y rural, y 6 regiones de planificación. El periodo de recolección es en el mes de julio de cada año, y el método de recolección es por entrevista directa, no tenemos autoinformante, entonces también eso limita mucho la información que se tiene, y en especial la información de los ingresos, ¿verdad? Al no ser autoinformante, a veces se dificulta que la persona que nos está dando la información conozca los ingresos exactos del resto de los miembros del hogar. Inclusive a veces dicen que las esposas tampoco conocen el ingreso de los maridos, entonces también estamos con problemas ahí, y viceversa. En las fuentes de ingreso de los hogares se investiga el ingreso por trabajo, asalariado autónomo, rentas de la propiedad y transferencias por subsidios estatales, becas, pensiones, remesas y otros. ¿Qué hacemos para controlar la no respuesta? Primero, hacemos 2 estrategias para controlar la no respuesta total, ¿verdad? Hemos diseñado 2 estrategias, una para estrato alto, enfocada a aquellos estratos donde la gente vive en condominios, que ahora viven muy cerrados, que tienen guardia de seguridad, que no dejan entrar, ¿verdad? Yo estoy segura que eso pasa en la mayoría de los países de ustedes. Y otro de estratos bajos, que es más dirigido a las zonas de baja, zonas pobres, donde a veces se dificulta entrar por el riesgo. Nos ha pasado que asaltan a los entrevistadores, les roban la tablet, el celular y otros, y hasta los amenazan a veces para entrar en ese tipo de comunidades. Previo a la salida de la encuesta, entonces un grupo de personas, de funcionarios del INEC, se va a los condominios identificados en la muestra, y es otro perfil de funcionario, digamos, en el caso de estrato alto es otro perfil de funcionarios, va con otra vestimenta un poco más formal, y primero tiene que romper la barrera del guardia de seguridad, ¿verdad? Porque a veces le han dado instrucciones al guardia que no deje entrar a nadie, ¿verdad? Entonces tenemos que romper primero esa barrera. Se ha preparado una presentación en caso de que ya logremos el acceso, se hace una presentación cuando se reúnen los condóminos del edificio o del condominio, y se les explica la importancia de la encuesta, para qué se utiliza, y que posteriormente irá un grupo de entrevistadores del INEC a realizar las entrevistas. A pesar de este esfuerzo, es poco lo que se ha ganado. Puede ser que en un condominio nos digan que sí, que nos van a aceptar, y llega el momento de la encuesta y ya no dejan entrar porque dieron instrucciones de que no molesten. Entonces tenemos ese problema ya que se nos ha hecho más grande en el estrato alto, ¿verdad? Cada vez es mayor la no respuesta en estrato alto. Y después tenemos el otro en estrato bajo, pero más que todo es por seguridad. Y entonces lo que se hace es contactar a personas claves en la comunidad, líderes comunales, con los cuales antes de la encuesta se contactan, y después se hace acompañar por ellos para realizar las entrevistas. En ciertos momentos, ya cuando corre peligro, el personal del INEC, pues hemos tenido que sustituir estas unidades primarias de la muestra por otras en similares condiciones, para poder obtener la muestra de esos estratos.
Durante el operativo campo, por supuesto, en la capacitación se insiste mucho a los entrevistadores de la importancia de convencer a la gente para que nos dé la información. Se hacen comunicados de prensa previo a la salida al campo para que sensibilizar a la gente para que nos abra las puertas. El grupo de supervisión general que lleva a cabo la supervisión de las encuestas se encargan de verificar los resultados de entrevista en aquellos casos que no hay respuesta o que han quedado pendientes, y en todo caso hacen un intento extra por convencer a la población de que nos dé la entrevista. Ya durante el operativo campo se hacen controles de cobertura y de respuesta para ir monitoreando el avance y principalmente los rechazos y la no respuesta. Actualmente también, a raíz de que el otro año inicia la encuesta de ingresos y gastos, se contrató a una empresa para que nos ayude en una campaña ya de sensibilización a la población para tratar de levantar la respuesta, porque este año en la encuesta nacional de hogares tuvimos una baja de 5 puntos porcentuales en la tasa de respuesta, que es sumamente alto para los estándares que teníamos. En cuanto a los ingresos ignorados, que es lo que nos ocupa ahora para el tema de imputación, tengo que hacer una advertencia de que en el 2014 hubo un cambio de marco de la encuesta, entonces se cambió paulatinamente la muestra de la encuesta, y también fue el año en que iniciamos con recolección en tabletas. Esto tuvo un efecto en la no respuesta, que lo vamos a ver, bueno, en todas las gráficas y los resultados que les voy a mostrar ahora, se ve el pico que tenemos en el año 2014, y es justamente por eso. Entonces es un año atípico que nos levantó la no respuesta y todos los indicadores relacionados con ello. En cuanto a la caracterización de los ingresos ignorados, hicimos el análisis para ver cuál era el comportamiento por zona, sexo, y lo que encontramos fue que el ingreso ignorado se ha mantenido entre un 5 y 7% en los últimos, bueno, a partir de que arrancó la encuesta de hogares en el 2010. Antes de la encuesta de hogares del 2010 lo que teníamos era otra encuesta de hogares, se llamaba encuesta de hogares de propósitos múltiples, y esa es continuación de ella, pero se hizo un rediseño de la encuesta. Entonces los datos que les presento son a partir del 2010, que es cuando son comparables los resultados. Entonces el ingreso ignorado se ha mantenido entre un 5 y un 7%. El ingreso ignorado de los hombres es entre 10 y 40% mayor al de las mujeres. Por supuesto, en la zona urbana es donde los ingresos ignorados son el doble de la zona rural. En la región central se concentra más del 50% de los ingresos ignorados, que es donde están la mayoría de los condominios y estratos altos, y ahí es donde tenemos el mayor problema de no respuesta. Aunque el porcentaje de casos ignorados se mantiene entre un 6 y 8% en la región central. También se analizó el comportamiento de los ingresos por nivel de educación, por fuente de ingreso, y se encontró que los ocupados con un nivel de instrucción universitario concentran más del 30% de los ingresos ignorados. Entre un 75 y 82% de los ingresos ignorados son de asalariados. Los ingresos ignorados de los ocupados de nivel técnico, profesional y superior representan entre un 35 y 40% del total. Por fuente de ingreso, los ingresos por renta de la propiedad tienen el mayor porcentaje de ignorados. Sin embargo, en el 2016 disminuyó significativamente este porcentaje de no respuesta en los ingresos por renta. El ingreso ignorado por trabajo se ha mantenido entre un 3 y 7%, con excepción del año 2014, como les comentaba, que llegó al 14%. Y en el quintil 5, al analizar los ingresos por quintil, el porcentaje ignorado llegó a superar el 10%. El método de imputación que utilizamos es el de las medidas condicionadas, con todos los beneficios que pueda o las limitaciones que pueda tener.
Esto se definió a partir del 2010 cuando se hizo el rediseño de la encuesta, de un análisis que se hizo sobre la correlación del ingreso con otras variables y se determinó que las variables condicionantes para utilizar en el método de medidas condicionadas eran zona, sexo, escolaridad y grupo ocupacional. Los ingresos se imputan por fuente de ingreso y se hacen 4 etapas dependiendo del grado de respuesta que tengamos en las variables condicionantes. Entonces, en una primera etapa se utilizan las 4 variables, zona, sexo, escolaridad y ocupación, y esto con estas 4 variables se imputan más del 98% de los ingresos ignorados, y el resto es casos en que tal vez no tenemos la ocupación o no tenemos la escolaridad, que también está ignorada, entonces bajamos de nivel. Y como les decía, el porcentaje de casos imputados en el 2016 es de un 5,4%. Resultados de la imputación. Si vemos el efecto de la imputación, no puse toda la estructura por fuente de ingreso de los últimos 10 años porque es demasiado, entonces puse cuando iniciamos, que fue en el 2010, en el 2016. Entonces vemos que la imputación que estamos utilizando no afecta las estructuras de población, las estructuras de ingresos que tenemos por tipo de fuente. Entonces vemos, por ejemplo, que el ingreso por trabajo se mantiene tanto en el caso para el 2016, ingresos imputados sin imputar, en 79%. Las diferencias entre el ingreso promedio por persona no imputado e imputado son menores al 5% por fuente de ingreso, excepto tal vez en transferencia, en ingresos por renta, que tal vez ahí tengamos un poquito mayor de porcentaje, pero en general ese es el promedio. Analizando ya el efecto de la imputación sobre la variabilidad en los ingresos, obtuvimos el coeficiente de variación tanto de los ingresos sin imputar como los ingresos imputados y vimos las diferencias por fuente de ingreso, y en la mayoría de los casos el método de imputación reduce artificialmente, ¿verdad? Como se sabe, la variabilidad de los ingresos imputados por fuente, en especial en el ingreso por renta de la propiedad. En términos del coeficiente de variación, estas diferencias, aquí hay un error en la presentación, no superan el 0.5 puntos porcentuales. Y en algunos casos resulta a veces que más bien al imputar la variabilidad baja, pero son casos muy extraños. El efecto de imputación en la estimación del porcentaje de hogares según nivel de pobreza, y sin considerar el año 2014, que es el año atípico, la imputación de ingresos incrementa 0.6 a menos de 2 puntos porcentuales el porcentaje de hogares pobres. Esto para este indicador es mucho, ya una variación de un 1% puede significar un cambio ya estadísticamente significativo, y eso a nivel político tiene mucha importancia. En pobreza extrema las diferencias oscilan entre menos 0.5 y 0.4 puntos porcentuales. Y también viendo el efecto en el coeficiente de Gini, la imputación reduce el coeficiente de Gini hasta 0.7 puntos porcentuales, y lo que sí vemos es que la imputación suaviza ese pico que teníamos en el 2014 debido al cambio de marco y el cambio de recolección en tabletas. Como conclusiones, en términos generales, la imputación no tiene un efecto significativo en la ruptura y estimación de los ingresos por tipo de fuente. Eso es porque en general el porcentaje ignorado es bajo, y en la mayoría de los casos reduce artificialmente la variabilidad hasta 0.5 puntos porcentuales. La estimación del porcentaje de hogares pobres, las diferencias pueden sobrepasar más de un punto porcentual, lo que puede tener un impacto en la estimación de los indicadores de pobreza. Y la imputación minimiza el impacto de la no respuesta en el coeficiente
o suaviza más bien el impacto de la no respuesta del cociente de Gini. Por otro, ya esas son conclusiones más generales sobre la problemática que tenemos a nivel del INEC, y yo creo que de muchos institutos de estadística, es que aunque el comportamiento de la no respuesta en los ingresos puede variar en intensidad y estructura, y serían analizar otros métodos de imputación, se mantiene el mismo método por la comparabilidad de la serie. O sea, podríamos definir un método, pero es difícil para cada encuesta estar probando un método diferente o cambiando algunas variables, porque eso tiene impacto también en la comparabilidad. Entonces, esa también es una de las razones por las que nos casamos con un método y lo seguimos hasta que no se haya un rediseño de la encuesta para mejorar el método de imputación. El INEC está trabajando en un proyecto de rediseño de las encuestas bajo el esquema de un sistema integrado de encuestas y hogares, en el que se espera definir una metodología más robusta para el proceso de imputación de los datos faltantes. De acá, este taller, este seminario, me estoy llevando buenas ideas para poder implementar en este proceso de rediseño, que nos va a tomar 2 años, y que ya estamos iniciando el trabajo de rediseño de las encuestas hogares. La falta de mayor capacitación en este tema, las limitaciones de tiempo y de personal dificulta efectuar más análisis sobre los métodos de imputación y su efecto en las variables imputadas y otras variables correlacionadas. Esto también es una problemática que tenemos. Generalmente, en el caso del INE, los funcionarios cambian cada 2 o 3 años, entonces es muy difícil mantener personal capacitado en ese tema, que le dé continuidad a las metodologías, y también creo que nos falta más capacitación, pero de ensuciarse las manos con las bases de datos para poder analizar, probar y ver los resultados ya con las propias bases de datos. Eso sería todo. Si tienen preguntas. La exposición fue muy corta, pero muy puntual. Muchas gracias por la presentación, muy interesante todos los temas que nos has planteado. Las preguntas las haríamos al final de la segunda presentación, por favor. Entonces nos va a platicar ahora Santiago Ávila, una experiencia de México. Buenas tardes a todos. Pensé que iba a estar más nervioso porque enfrente de mí tenía al presidente Santaella, pero aquí mi vicepresidente de todos modos impone un poco, pero estoy un poco más relajado, por supuesto. La imputación de datos en el marco del Sistema Integrado de Encuestas en Unidades Económicas, conocido al interior de nuestra área como CIEUE. Es difícil pronunciarlo, de hecho me llevé como 5 años para poderlo dominar. Espero que ahorita no cometa algún error, pero no se preocupen ustedes, no lo tienen que practicar. El Sistema Integrado de Encuestas en Unidades Económicas se convierte en el referente estadístico, conceptual, metodológico, precisamente para llevar a cabo al interior del INEGI todas y cada una de las encuestas económicas nacionales. Precisamente es el esfuerzo que ha emprendido el INEGI desde ya hace varios años, precisamente para estandarizar los procesos, para homologar los diseños conceptuales, los diseños estadísticos, y mi presentación de entrada está dividida en 3 grandes secciones. La primera tiene que ver precisamente con comentarles aspectos relacionados precisamente con el sistema, y la segunda, aspectos relacionados con el proceder de la imputación de la información en el marco del sistema, tanto para las encuestas de carácter mensual como para las encuestas de carácter anual. Y finalmente, los retos que en materia de imputación estaremos enfrentando en el corto plazo en el marco del propio sistema. Después de haber escuchado a todos los que me antecedieron en la palabra, les puedo decir que los retos que traigo aquí los tengo que matizar o modificar o emprender mejores y mayores retos, por supuesto. Empecemos entonces. Para la gente del INEGI no es desconocido que nuestra ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica establece la conformación de 4 subsistemas nacionales de información. Nosotros, en el marco de la generación de encuestas económicas, por obvias razones, estamos inmersos en el Subsistema Nacional de Información Económica,
Los otros 3 subsistemas pues, son los de la información demográfica y social, los de información de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, así como el de información geográfica, medio ambiente, ordenamiento territorial y urbano. Estos 4 subsistemas, por supuesto, le dan vida al sistema nacional y en particular en el ámbito precisamente del Subsistema Nacional de Información Económica podemos visualizar en la ley del propio sistema la normatividad que está aplicando. Es precisamente el marco jurídico en el que se basa precisamente el CIEV. En los artículos ahí mencionados hablamos de la infraestructura, en el artículo 23 la infraestructura, hablamos del marco geoestadístico de unidades económicas, además del Directorio Nacional de Unidades Económicas, por supuesto. Los indicadores clave que la ley marca que debemos de estar generando en ese subsistema, asociados con el Sistema de Cuentas Nacionales de México, con ciencia y tecnología, información financiera, precios, trabajo y los que se acumulen, por supuesto. Y en particular ahí es donde está inserto el Sistema Integrado de Encuestas en Unidades Económicas, las fuentes de información que estarían alimentando precisamente el cálculo de esos indicadores clave. Tenemos a los censos económicos nacionales, como fuente precisamente para esos indicadores. Además tenemos el propio Sistema Integrado de Encuestas en Unidades Económicas, así lo denomina la ley del sistema, y los registros administrativos de carácter económico que por supuesto en nuestro país pues bueno, todavía tienen muchas áreas de oportunidad. Los objetivos del CIEV, el primero tiene que ver con ofrecer precisamente a todos los usuarios y a las unidades del Estado que conforman el sistema elementos técnicos y metodológicos utilizados precisamente en las distintas etapas de la generación de las encuestas económicas nacionales. ¿Para qué? Pues precisamente para cuando ellos emprendan algún proceso de esta índole pueda servir como marco de referencia. La segunda tiene que ver con la vinculación que tenemos con sistemas o proyectos hermanos como el Sistema de Cuentas Nacionales. Los censos económicos no solamente son nuestro marco poblacional, sino además son nuestro marco conceptual precisamente, además de los sistemas de precios y el Registro Estadístico de Negocios de México. Y también como objetivo número 3, por supuesto, que nuestras encuestas se realicen bajo criterios homogéneos, homologados, estandarizados, precisamente para que sirvan como referente para quien emprenda un proyecto de esta índole fuera del INEGI, por supuesto. En el caso precisamente de la estructura del CIEV, ahí lo podemos apreciar, tenemos una vertiente interna que está a cargo exclusivamente del INEGI y son las encuestas económicas nacionales. Son 10 en particular, están organizadas por el sector de estudio, 2 de la industria de la construcción, tanto de carácter mensual como anual, 2 de la industria manufacturera, también mensual y anual. En el caso del sector terciario de la economía, tenemos 5 encuestas, 2 en el ámbito de comercio, 2 en el ámbito de los servicios y una precisamente de carácter anual, que es de transportes, y una que es multisectorial, que abarca ambos sectores. La encuesta de opinión empresarial que se levanta precisamente en construcción, en manufacturas, en comercio, da resultados de esos sectores ya y próximamente estaremos viendo qué sucede en el ámbito de los servicios. Por el lado del subsistema externo, pues son todas las encuestas económicas que hacen precisamente las unidades del Estado, entiéndase como dependencias gubernamentales de todos los niveles de gobierno, las unidades del Estado. Tenemos identificadas algunas y precisamente, por ejemplo, 2 de ellas las hace el INEGI en convenio, en colaboración con esas unidades del Estado. La primera podría ser mencionada como la encuesta sobre investigación y desarrollo tecnológico, que se hace en colaboración con el CONACYT, y la otra, la encuesta nacional sobre productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, que se hace con el Instituto Nacional del Emprendedor. Precisamente entonces todo lo que surja del lado del subsistema interno, ya a esas 2 se les aplica precisamente como regla general, precisamente las hace el INEGI. Una vez que las hace el INEGI en colaboración con esas unidades del Estado, pues tiene que aplicarles precisamente los mismos principios conceptuales y metodológicos que rigen en el marco del sistema.
La instrumentación del sistema, rápidamente, les tengo que mencionar que hay un conjunto de 123 actividades específicas agrupadas en 9 estrategias. 9 estrategias que apuntan a la optimización de los procesos, a la eficiencia de los procesos, a la mejora de los procesos. Son 9 estrategias que recorren el proceso de generación de información estadística. Hablamos precisamente de la estrategia en materia de diseño conceptual, que es la primera, la de los diseños estadísticos, como la segunda, la tercera y muy importante, y la que más actividades específicas tiene, la de operaciones de campo, la del levantamiento de la información, por supuesto, la cuarta, la del tratamiento de la información, la quinta, la de la sistematización precisamente de toda la infraestructura informática que estaría soportando todo el desarrollo de las actividades, la quinta es precisamente aspectos comunicacionales internos, la sexta externos, la planeación general, la vinculación con el sector interno, la vinculación con el sector externo. Ahí están las estrategias correspondientes. Tenemos un tablero para darle seguimiento de cómo van avanzando el desarrollo de estas actividades, 123 de las cuales muchas son prioritarias y se replican cada año precisamente para poderle dar el matiz de sistema integrado de encuestas en unidades económicas, además de que hemos fomentado mucho la comunicación con el ámbito territorial del INEGI en todas nuestras coordinaciones estatales, en todas nuestras direcciones regionales, principalmente con los que operan las encuestas económicas nacionales. El ejemplo principal que traigo aquí relacionado precisamente con la mejora de los procedimientos de tratamiento de la información, algunos ejemplos de las actividades específicas que se están abordando en ese ámbito, he señalado dos de ellas que tienen que ver precisamente con el motivo de este seminario, que tiene que ver con la relación de criterios homogéneos de validación y de imputación. Hemos trabajado suficientemente en ello precisamente para poder estandarizarlos, y la revisión y actualización de criterios de validación correspondientes. Algunos resultados relevantes del CIEUE, señalados precisamente en color naranja, 3 de ellos, que inciden precisamente en lo que nos ocupa precisamente en este seminario. Hemos diversificado los esquemas de recolección, ya veníamos captando a través de internet, en papel, y después de ello pues establecimos el levantamiento a través de entrevista telefónica asistida por computadora, que son las siglas CATI, además de la utilización del dispositivo de cómputo móvil en campo precisamente, lo que ha incidido precisamente en los niveles de recolección. En particular, en el internet se ha visto el impacto de todas estas estrategias operativas, comunicacionales, y el desarrollo de indicadores para la evaluación del trabajo de campo. Hemos llegado precisamente a evaluar de manera individual alrededor de 750 entrevistadores y colocarlos con diferentes escalas para precisamente para que signifique ello, digamos, uno de los elementos que los impulse a seguir avanzando en su desarrollo. Ahora, en materia de imputación de datos en el CIEUE, aquí tenemos esta línea de tiempo que muestra precisamente que nuestra serie actual está basada en los censos económicos del año 2008. Precisamente en 2008 surgió la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. En el 2010 se diseñó y empezó la instrumentación del sistema. En 2013 empezó a dar frutos la estandarización de los métodos de imputación de datos de las encuestas económicas nacionales. Sin embargo, durante toda esta serie tenemos varios métodos de imputación de datos, aunque principalmente utilizamos los promedios móviles, utilizando información histórica y considerando aspectos propios de cada una de las encuestas. En julio del 2019, pretenderíamos concluir la serie 2008 de las encuestas económicas nacionales, porque ya hemos incluso iniciado en este año 2017 el levantamiento de la serie 2013 de las encuestas económicas nacionales. Los niveles de recolección en empresas constructoras, industrias manufactureras, comercios, servicios y en opinión empresarial, además de sus correspondientes niveles de imputación,
que tenemos analizados en este caso para el año 2016. Se trata de la representación, este nivel de imputación, la barra de color amarillo, del valor de la producción, los ingresos o las ventas de manera respectiva. En el caso de la opinión empresarial es la representación de ese valor, aunque no necesariamente se imputa un valor de ventas en esa encuesta. Finalmente, lo que externamos a través de la encuesta de opinión empresarial son indicadores cualitativos y lo único que estamos haciendo es ponderar, medir qué tanto está incidiendo la imputación de las respuestas cualitativas a través de la variable de diseño de la encuesta. En las empresas constructoras tenemos la aplicación de los métodos de imputación a través de la información histórica de de 1, 2 o 3 meses anteriores. El promedio de esa información nos da pauta precisamente para imputársela a nivel de las unidades económicas. Por supuesto, en cada uno de los meses verificamos la estacionalidad en la que se está incurriendo. Sin embargo, también evaluamos un aspecto propio muy relevante. En la encuesta particularmente se levantan cada uno de los meses los tipos de obra que se están ejecutando por cada una de las empresas, además de los avances de las obras reportadas, es decir, que en materia de valor de producción por tipo de obra, la imputación no puede dejar de lado precisamente los avances que cada uno de los meses me está reportando cada una de las unidades económicas. En el caso de las industrias manufactureras, el diseño estadístico permite llevar a cabo la imputación de todas y cada una de las unidades económicas. Esta encuesta en particular tiene un diseño netamente no probabilístico, ¿sí?, centrando su medición en las unidades económicas de 250 personas y más, que aporten además como mínimo el 80% del valor de la producción en cada una de las 240 clases de actividad en las que se mide esta encuesta. Precisamente analizando en esta encuesta la información histórica disponible, nos damos cuenta que con 24 meses, tomando en cuenta la información de los 24 meses previos, somos muy asertivos en la imputación de los datos que hacemos en cada una de estas encuestas. Tomamos en cuenta algo muy fundamental, evaluamos cada uno de los meses volumen, valor de producción y venta y de alrededor de 3,000 productos de manera específica. Es compleja la encuesta por sí misma. Sin embargo, ahí pues bueno, consideramos la historia que cada una de las unidades económicas nos está reportando para no imputar valores de producción, volúmenes de producción de productos, valga la expresión, que no haya venido reportando últimamente en los meses previos precisamente a la estimación. La gran bondad de esta encuesta es que a través del sistema de tratamiento que se tiene se puede generar desde el primer día del mes, ¿sí?, desde el primer día del mes, las imputaciones de las 11,000 unidades económicas que tenemos en muestra. Y conforme se van recibiendo la información real, se van sustituyendo por los datos reales. Al final quedan las unidades económicas no captadas y a las cuales por supuesto se les aplica el mismo procedimiento de análisis, de validación y deliberación como si hubieran sido recibidas. Entonces, esta práctica que hacemos en el caso de la encuesta mensual de la industria manufacturera se nos hace muy interesante en virtud de que el diseño se presta para ello, no todas las encuestas podrían ser de esa manera. En el caso de comercio y servicios, la imputación se hace tomando la información histórica del año previo, es decir, la variación que tiene la unidad económica entre el mes de estudio y el año anterior. El mes de estudio y el mes previo del año anterior sería la principal herramienta para poder llevar a cabo la imputación de los datos. Para empresas nuevas, de incorporación nueva en la muestra de la encuesta, buscamos hacerlo con los promedios móviles que les vengo señalando. En el caso de la encuesta mensual de opinión empresarial es relativamente sencilla la imputación, dado que cada uno de los meses no solamente levanto información del mes en estudio, sino que pido un pronóstico del mes siguiente. El pronóstico del mes siguiente da cuenta precisamente de todas y cada una de las variables recolectadas. Entonces, no le pensamos demasiado y cuando se trata de una unidad económica que es ausente, que no se captó, replicamos el dato captado precisamente en el mes previo. Y ahí tendríamos el dato. Por supuesto, en empresas no captadas se imputa la información con el promedio del dominio
es decir, igual sector, estrato o nivel de ingreso. En el caso de las encuestas anuales, la ventaja de estas es que comparten diseño conceptual y diseño estadístico con las encuestas mensuales. Es decir, es la misma muestra, es el mismo diseño conceptual, salvo por las variables de carácter estructural. Las variables de carácter estructural se tratan por aparte, finalmente. Entonces, cuando se trata de una unidad económica no levantada, lo primero que hacemos es hacer base con las encuestas mensuales. Ahí las tenemos al lado, de hecho, son las mismas áreas las que las trabajan. Al tenerlas allí, pues simplemente sumarizamos los 12 meses e imputamos el dato, en ese caso. Al momento de analizar las variables no disponibles en las encuestas mensuales, por ejemplo, los saldos de activos fijos, las existencias o las materias primas, los ingresos o los gastos, finalmente se hacen relaciones precisamente para poder llevar a cabo la imputación correspondiente. En el caso de las encuestas anuales, se piden saldos iniciales, saldos finales cada uno de los meses y sirven precisamente para hacer las imputaciones correspondientes al siguiente ejercicio. En particular, las encuestas anuales, los métodos de imputación, sí los verificamos con nuestra área hermana, que es el área de contabilidad nacional, precisamente para estar amarrados en términos de la información estadística que se está entregando. Y lo que les mencionaba, los retos en materia de imputación de datos. Ahora tenemos aquí la línea de tiempo que haría referencia precisamente a la serie 2013 de las encuestas económicas nacionales. Déjenme decirles que en el año 2014 tuvimos la visita del Fondo Monetario Internacional, que venía a verificar la observancia de recomendaciones en el ámbito del sistema de cuentas nacionales, pero de refilón llegaron a la generación de la estadística básica. Llegaron con las encuestas económicas nacionales, que proveemos mucha información precisamente para los cálculos macroeconómicos. En eso, precisamente, cifró una de las recomendaciones principales de parte del Fondo Monetario Internacional, no para el sistema de cuentas nacionales de México, sino para las estadísticas básicas, en este caso para las encuestas económicas nacionales. Es decir, que recomendaba emplear un solo método de imputación de datos en las encuestas económicas nacionales y no mezclarlos. Entonces, desde ese momento hemos venido trabajando precisamente para que en el diseño de la nueva serie de las encuestas económicas nacionales, que es la serie 2013, que ya inició su levantamiento durante el año 2017, se tenga un método de imputación único, que hemos denominado promedio de los dominios, es decir, con la información recolectada en el momento, ya no longitudinalmente, ya no la historia, sino la que se recolecta en el momento, la información del estrato al que pertenece la unidad económica sea la referencia fundamental para poder estimar lo correspondiente a ellas. Sin embargo, la recomendación puntual del Fondo Monetario Internacional era que hiciéramos análisis de clúster, es decir, que analizáramos las condiciones de producción, de distribución, de consumo de las unidades económicas. Para eso, digamos, ese sería un reto muy importante para poder identificar plenamente las coincidencias de producción de todas y cada una de las unidades económicas, para poder identificar plenamente a las unidades económicas con las cuales sirvieran de referencia para llevar a cabo las imputaciones. Definitivamente no hemos llegado a ese nivel, precisamente porque implicaría mayores estudios, mayores análisis, no lo hemos visualizado de esa manera, pero sí lo que pretendemos es utilizar el comportamiento de las unidades que sí se captan para poder llevar a cabo la imputación correspondiente, precisamente para la serie 2003. Además de que en materia de retropolación, por primera vez en la historia, las encuestas económicas nacionales van a entregar una serie retropolada. Antes nada más nos preocupábamos por generarla, cambiarla, sustituirla y hasta allí. No nos preocupábamos por retropolar, por ofrecerle a los usuarios series estadísticas más largas. En materia de retropolación, entonces, lo estamos viendo como uno de los principales retos, en donde precisamente a partir del año 2013 a 2016 haremos la imputación de datos a nivel de unidad económica. La ventaja es que tenemos ahí los datos censales, datos referidos al año 2013. ¿Por qué? Precisamente porque estamos pensando en los usuarios del laboratorio de microdatos.
En ese sentido, los usuarios dispondrán de una serie más larga a nivel de microdato. Y después, sí, quizá antes de 2013, y en virtud de que la mayoría de las unidades económicas que están incorporando en la serie actual vienen o nacieron después del año 2013, tendríamos que utilizar quizá el comportamiento a niveles de dominio, algo por el estilo, aunque también tenemos la encomienda de nuestros vicepresidentes de analizarlo detenidamente para poder entregar un modelo adecuado. Obviamente, en materia de documentación, serían productos que estarían a disposición de los usuarios. Una vez que entreguemos la serie 2013 a los usuarios, tendríamos en la síntesis metodológica, en la iniciativa para la documentación de datos de DDI, ¿sí?, y la metodología de la retropoblación de las series estadísticas para atender necesidades específicas de los usuarios en esa materia. Por mi parte es todo, les agradezco. Muchas gracias. Hay una trampa aquí atrás. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Tenemos bastante tiempo para ello. ¿Alguna? Aquí atrás hay una, por favor. Una muy corta para el último ponente. Las encuestas que presentó al final, los usuarios ya solo vemos los datos imputados. O sea, no hay manera de nosotros tener las dos, con imputados y sin imputados. Bueno, lo que se pretendería sería, además de documentarlo y ponerlo a disposición de los usuarios, sí estarían a disposición los datos agregados que regularmente publicamos en el INEGI en apego a los principios de confidencialidad y reserva. Los datos agregados los daremos. Los usuarios podrían estar viendo los datos ya imputados que dan cuenta de ellos en el laboratorio de microdatos, pero no tendríamos, digamos, el antes. Aquí tenemos otra pregunta, por favor. Buenas tardes. Para la señora, el proceso de implementación en tablet de la encuesta, que en Chile se llama encuesta Kaizen, ¿cómo fue el procedimiento? ¿Fue de inmediato o hicieron algunos estudios? Porque hay algunas formas de hacer como levantamientos paralelos. No sé cuál es la experiencia que tienen al respecto, porque por lo menos el instituto donde yo estoy está en proceso de implementar esta situación. En el caso de la encuesta de hogares, ya teníamos otra encuesta de hogares que ya estaba en tablet, entonces nos basamos en la experiencia que teníamos en la anterior encuesta. O sea, la encuesta continua de empleo arrancó en el 2010 y en el 2013 fue cuando inició en tablet. Y a partir de la experiencia de la encuesta continua de empleo fue que nosotros empezamos a implementar la encuesta nacional de hogares en tablet. Pero no se hizo pruebas, digamos, específicamente en la encuesta nacional de hogares, pruebas anteriores no. Fue con la experiencia de la encuesta nacional continua de empleo. Aquí tenemos otra pregunta. Por favor, si se identifican, olviden mencionarlo. Buenas tardes, mi nombre es Jael, de INEGI. Es una pregunta para Giselle. La pregunta es, ¿cómo o con qué criterios forman las unidades de primarias de muestreo, tanto en el ámbito rural, urbano? ¿Cuáles son las características? ¿Qué criterios? Y por otro lado, una vez que forman su marco de muestreo con estas unidades, cuando van y levantan la información, generalmente pasa un tiempo, entonces puede cambiar la realidad cartográfica. Entonces, ¿qué criterios utilizan para la actualización cartográfica de esas unidades primarias? Ok. Con respecto a la primera pregunta, antes del 2014, que fue cuando, no, en el 2011 hicimos el censo de población, el último censo de población, y construimos un marco muestreo en el 2000, a partir de esa información, en el 2012. En el 2014 hicimos la migración de las encuestas. Antes de este marco muestreo, las unidades de primarias de muestreo se tomaba las mismas unidades que se formaban para levantar los censos nacionales. Entonces, las unidades, digamos, no podemos llamar las primarias de muestreo en el censo porque no es de muestreo, sino las unidades geográficas con las que se levantaba el censo, llamadas segmentos. El tamaño correspondía a la carga de trabajo de un enumerador en una semana.
Antes de eso, entonces, las unidades primarias de muestreo tenían 60 viviendas en el área urbana y 40 en la rural. Vimos que esos tamaños se nos agotaban muy rápidamente con las encuestas. Entonces, a partir del nuevo marco en el 2011, 2014 que se implementó, aumentamos los tamaños de viviendas de esas unidades primarias de muestreo, considerando un periodo de 10 años. Nosotros, las encuestas de hogares, generalmente seleccionamos una submuestra de 12 a 15 viviendas por UPM. En el caso de para definir ese tamaño, tomamos de referencia la encuesta continua de empleo, que es trimestral, y determinamos cuántas selecciones deberíamos hacer en los próximos 10 años, y de ahí salió el tamaño de las unidades primarias de muestreo. Actualmente son 150 viviendas en el área urbana y 100 en el área rural. Con respecto a la actualización, es cierto, a medida que se aleja el marco del periodo censal, pues se va actualizando. Tenemos dos tipos de actualización, que es una en campo. Cuando los entrevistadores van a campo, se le pide que hagan un recorrido de la UPM y vayan registrando ahí los cambios. Y si no, tenemos otro proceso de cartografía que va actualizando ya de manera más integral esas UPMs, pero esa actualización solo se hace en las unidades primarias que están en las encuestas. Fuera de eso no tenemos actualización. Ahorita con el nuevo rediseño de la encuesta y todo eso, estamos pensando ya en crear una metodología para ir haciendo una actualización continua del marco de muestreo, para ir ajustando eso. Y por supuesto, lo que no se actualiza por encuestas, y la corrección que se hace es por proyecciones de población que se ajustan los factores de expansión. Eso sería. ¿Alguna otra pregunta que tengan para los participantes? Gerardo, por favor. Gracias, soy Gerardo Leiva del INEGI. Para Santiago, si nos puede platicar un poco más acerca de los procedimientos de imputación con promedios móviles que se están utilizando. Entiendo que serían los promedios móviles de la información de cada negocio, cada empresa que está en la muestra, ¿no? Entonces, no sé, promedios móviles de cuántos meses sean y qué pasa si sistemáticamente una empresa no te contesta por varios meses, ¿cómo le haces? Y como usas promedios móviles, en consideración del número de unidades económicas que sean objeto de imputación, si se ha considerado el impacto que eso puede tener en la modelación de la desestacionalización de las series de tiempo correspondientes, dado que ahí también vas a usar promedios móviles. Y finalmente nada más vi tres métodos, ¿no? Promedios móviles, el de opinión empresarial, que usas la proyección que te da el mismo informante, y otro de tasa de crecimiento, ese no lo entendí, nomás si lo quieres explicar. Y también nomás que nos confirme si todos estos van a desaparecer y van a ser ahora en todas las encuestas, ya no un análisis histórico, sino contemporáneo en todos los casos. Varias preguntas, ¿verdad, doctor? Sí, empiezo por la última. Sí, efectivamente, se pretende que todos estos métodos de imputación desaparezcan una vez que la serie 2013 esté a disposición de los usuarios. ¿Por qué? Porque precisamente el sistema integrado de encuestas en unidades económicas es un promotor de la estandarización de los procesos y, por supuesto, el proceso, el método o los métodos de imputación son parte de ello. Se buscaría precisamente que un método único de imputación con las particularidades debidas en cada uno de los sectores pueda ser precisamente la información recolectada del periodo en estudio, es decir, haciendo la imputación a partir de las unidades económicas que sí llegan y que pertenezcan precisamente a los mismos dominios, estratos
a los que pertenece precisamente esa unidad económica que no llega. Efectivamente, los promedios móviles, en todos los casos, sean de 1, 2, 3 meses, 24 meses, 6 meses, se hacen precisamente a nivel de la misma unidad económica, a nivel de la misma unidad económica. Y ciertamente que hay unidades económicas que entran en, digamos, son unidades económicas que no entregan su información de manera recurrente. Esas en particular se quedarían precisamente en el segmento de la imputación, de la no respuesta, ¿sí? En particular, estaríamos hablando de las unidades económicas que no llegan y que se dejan sin información. No tengo los datos ahorita aquí, pero precisamente se quedan sin información para, por el lado del factor de expansión, se podrían estar considerando. Creo que, en el caso de comercio y servicios, no llega en este mes la unidad económica. La referencia que se considera es precisamente la variación que esa misma unidad económica tuvo en el periodo previo, en el año anterior, es decir, estoy en octubre, estamos en octubre. Los datos son del mes de septiembre. Entonces, la unidad económica, la misma unidad económica presentó una variación entre agosto y septiembre del año previo, y esa es la información que utilizamos para poder llevar a cabo la imputación correspondiente. Digamos, métodos particulares en cada una de las encuestas. De hecho, tenemos un inventario como hasta de 7 métodos. Cada uno de ellos, por supuesto, tiene particularidades en cada una de las encuestas. En términos generales, para comercio, servicios, esto sería lo que se estaría dando. Por supuesto, se eliminaría ese efecto a partir de la serie 2013, precisamente para poder estandarizar esos métodos y eliminar ese efecto. El comparativo con las series desestacionalizadas por precisamente la historia, utilizar la historia para poder llevar a cabo la imputación, no hemos hecho algún análisis comparativo que me permita ofrecerle algunos elementos en este momento. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera aprovechar para hacer una pregunta a Giselle. ¿Tienen en la ley alguna limitación para poder solicitar ayuda a los centros de investigación, a las áreas de las universidades dedicadas a la estadística? Un poco pensando en el marco de este seminario en el que están integrantes de la academia que pueden apoyar este trabajo de imputación. No hay limitación. Más bien es algo que debería acercarse más la academia a los institutos de estadística para apoyar, digamos, dado que los institutos de estadística, bueno, al menos en el caso de Costa Rica, tenemos alimentación, creo que las universidades o la academia debería apoyarnos más en eso. La ley no hay limitaciones, más bien se está tratando de acercar, nosotros tenemos una carrera de estadística en Costa Rica. Y no sé, es falta de comunicación lo que a pesar de que varios de los profesores o catedráticos de la universidad son miembros del consejo directivo del INEC, pero siento que hace falta ese acercamiento. Por ejemplo, les comento una anécdota que nos pasó el año pasado. El porcentaje de hogares pobres se ha mantenido alrededor del 20% por muchos años, a pesar de todos los esfuerzos que han hecho uno y otro gobierno, y el año pasado bajó significativamente, un poco más de, casi un punto porcentual. Por supuesto, el gobierno aplaudió y pegó brinco, ¿verdad? Contento por ver el esfuerzo que está haciendo que dio frutos. Nosotros a nivel del INEC nos reservamos la alegría porque uno sabe lo que son las estadísticas, ¿verdad? Pueden bajar y mañana, el otro año, ¿no? Tenemos una metodología que no es muy científica, digamos, muy robusta o muy probada, que es para determinar si un valor, o sea, hay diferencias significativas entre un año y otro. Y simplemente es viendo el resultado del año anterior si cae dentro del intervalo de confianza de este año. Yo sé que el INEGI lo que hace es comparar los dos intervalos de confianza y
Si se cruzan, determina que no hay diferencia significativa, y si no se cruzan, sí hay diferencias. Pues recibimos una crítica de la universidad por esa metodología. O sea, la hemos usado años de años. No es una metodología, es un criterio, ¿verdad? Y nunca nos habían criticado hasta el año pasado, que extrañamente sucedió el bajonazo en la pobreza. Nos reunimos con los profesores de la escuela estadística y nos decían que no era el procedimiento correcto. Es cierto, no es el correcto, es una forma práctica. Lo correcto sería hacer una prueba de hipótesis de diferencia de medias o de totales o de promedios, pero es una forma fácil y ágil para determinar y hacer las comparaciones. Y también es otro de los temas o de los retos que tenemos. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya a medio camino no podemos decir ahora, salir ahora cambiando el criterio y decir, bueno, no, como la universidad nos criticó, vamos a utilizar el criterio que hace el INEGI, o a pesar de que investigamos sobre el tema, ¿no? Y lo único que hay es hacer una prueba de hipótesis correcta, que es la diferencia de medias, y nos pareció muy poco honesto cambiar el criterio ahora. Entonces seguimos igual, aunque no es lo correcto. Pero sí, lo que hemos visto y lo que conversamos fue eso, que, bueno, nos criticaron, pero tampoco nos dijeron, mire, pueden hacerlo de esta forma, o vamos a, qué sé yo, un grupo de estudiantes de tesis, o plantearlo como una opción, determinar de qué forma podemos hacer esa comparación correcta y que nos permita a nosotros hacerlo de manera ágil para poder publicar resultados en el tiempo que tenemos, que son 5 semanas después de terminado el trabajo de campo. Y ese es las limitaciones que tenemos. Sé que falta mucho por trabajar en este tema de acercamiento con las universidades, y esperamos que en el corto plazo se haga. Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Les pido un aplauso para nuestros expositores. Y ahora